introducción al cuidado de enfermería ya el año pasado, porque ahora ya entró a 5º ciclo. Sé que ya se ha recibido una inducción también por parte de mi base, por lo que de todas formas voy a tratar de ahondar quizá, no tratar de ser, tocar puntos que quizá no se hayan visto en la inducción anterior. Si, igual si tuvieran preguntas, aunque se han hecho de repente al final de la exposición, yo prefiero que de repente puedan interrumpirme levantando la mano o abriendo su micro para poder de una vez cerrarles en ese momento, porque es mejor cuando las ideas están frescas. Y ya. Bueno, como les comenté, este curso estaba a cargo, yo estaba como delegada del grupo A, Niurka Kusiwama, quien fue les realizó la inducción también anterior, ella estaba encargada del grupo B. Bueno, tenemos a nuestros docentes, que era la docente del grupo A, Gladys Santos, y del grupo B, que era Esther Cotrina. Y bueno, la información general acerca del curso, sé que ya lo saben, 6 créditos, las horas de teoría y las horas de práctica y laboratorio. ¿De qué trata el curso? También sé que de repente ya tienen más o menos una idea, ¿no? Que es una asignatura teórico-práctica, que en nuestro caso fue de repente un poco más teórica que práctica por el mismo hecho de la virtualidad, aunque en un principio se estaba especulando de que pudieran haber más prácticas presenciales, pero bueno, debido a la coyuntura y como recién se estaba viendo el tema de la presencialidad, no hubieron tantas como se esperaba. Pero saben que para ustedes sí va a ser, incluso seguramente ya les habrán confirmado que de repente la teoría va a ser presencial. Bueno, que tiene como propósito que el estudiante brinde cuidado de enfermería, teniendo como centro a la persona sana o enferma, considerando lo que son las dimensiones humanas, enfoque integral, contexto histórico-social. Ya ustedes de repente han tenido como base los cursos de estudios generales, ¿no? Como FPH o identidad, han visto que una persona consta de varias dimensiones, de repente no solo la biológica y etcétera. Aquí van a poder consolidar lo que son todos esos conocimientos que han estado adquiriendo. Se utiliza un enfoque pedagógico innovador, lo que era el aula virtual, ¿no? Una metodología interactiva, se realizan lo que eran las exposiciones, con de repente PPTs o algún otro material, etcétera. Las sesiones de teoría, sí, nosotros las llevamos online a través de lo que era, bueno, las sesiones de Meet. Acerca de lo que eran los horarios, bueno, no sé cómo si ustedes les habrán confirmado ya lo que era el horario, pero como saben, no siempre se respeta el horario que se aplica en lo que es el Zoom, entonces ahí siempre los delegados tienen que estar coordinando porque tienen que evitar que de repente se puedan cruzar con otros cursos, ¿no? Y bueno, también van a ver las elaboraciones de ensayo, van a poder grabar videos, realizar mapas, bueno, todo esto que ya en los cursos anteriores también han estado haciendo, así que por lo menos no va a ser nada nuevo. Algo importante también en la metodología del curso es que sí se debe realizar lo que es el sílabo semanalmente, como en todos los cursos, en los demás cursos que van a tener, porque aquí está contemplado cuáles son las actividades que ustedes van a realizar para cada semana, para cada día. Pero yo les cuento, teniendo en cuenta la experiencia que ya he tenido con estas docentes y en este curso, como estábamos en ese momento con la opción de que incluso algunas prácticas desde el principio iban a ser presenciales, porque se habló incluso de una posibilidad de ir a los hospitales, porque este curso, según nos dijeron bases mayores, este curso implicaba que ya tengan el uniforme y ya puedan ir incluso a hospitales, ¿bien? Entonces se hablaba de la posibilidad de que esto pueda ser así. Y en ese tiempo, en el transcurso de repente hacer el papeleo, hubieron algunas actividades que no, de repente quizá no cumplieron que debían ser durante tales fechas. Por ejemplo, un trabajo que debía ser para la semana 2, no se hacía en la semana 2, se corría. Entonces, muchas veces quizá va a ser más, es preferible siempre que se coordine los delegados con los docentes para que puedan confirmar que sí, en tal fecha se va a entregar esto o sí, en tal fecha lo otro. Porque a veces pueden, y siempre está contemplado que se puedan hacer los cambios, ¿no? Las tareas se hacían generalmente en lo que son en grupos. Se dividían los grupos de práctica. Usualmente tienen que ser los grupos los grupos de práctica tienen que ser del mismo grupo, sea A o B. Han habido casos en los que grupos han estado alumnos de A y B y las horas de teoría a veces son las mismas, entonces para presentar algunos trabajos durante la hora de teoría siempre
había de repente cierto inconveniente. Entonces, todo eso se tiene que coordinar también. Las actividades que se presentaban durante la hora de teoría eran, por ejemplo, ¿no? Muy aparte de las contempladas dentro del sílabo, era, por ejemplo, en el caso de yo que llevaba con la doctora Gladys, cuando estaba explicando una clase y hacía una pregunta que de repente necesariamente sí se debía saber. Y algún alumno, o bueno, algún alumno o alumna que ella preguntaba no contestaba, o nadie en la MIT contestaba, ella indicaba que iba a hacer tarea para la próxima clase. Y muchas veces, de repente, a veces lo decía como cuando un profesor te lo dice y piensas que se ha olvidado, pero en realidad no es así, porque luego a la siguiente clase ya se acuerda y vuelve a preguntar, y ahí ya, bueno, pues piña sin es que no lo has hecho, ¿no? Eran cosas sencillas que te pedía averiguar sobre algo, o saber qué era esto, lo otro, ¿no? Entonces, siempre estar atento a lo que la profesora está informando, está haciendo la clase. Pero ahora me imagino que dentro de lo que es la presencialidad, seguramente en teoría, va a ser quizá un poquito más exigente, teniendo en cuenta que la doctora Gladys es una docente bastante accesible, pero que igual es exigente. A diferencia un poco de la doctora Cotrina, que es quizá también accesible, pero es mucho más exigente. Ya. Bueno, en nuestro caso los laboratorios fueron en su mayoría online, que eran grupos de 5 o 8 estudiantes, como le comenté, ¿no? Que estaban dentro del mismo grupo A o B de teoría. En estos laboratorios se presentaban de repente algunas tareas que consistían más que todo en realizar ciertas actividades o cierta investigación de algún tema en específico que se haya visto donde la teoría, más que todo para explayar, porque el tiempo de teoría de verdad quedaba muy, muy corto. Han habido muchas veces que después de una teoría tocaba justo exacto después otro curso y la docente de repente se explayaba porque el tema en sí es para que se explaye. Y tenían que entrar tarde al curso siguiente. Ha habido veces en las que teníamos la teoría virtual y teníamos un parcial luego. Entonces todos estábamos en la facultad escuchando la clase en un salón y luego teníamos que ir al examen, pero seguía la clase. Entonces hay que ver siempre el tema de lo que son los horarios y, bueno, más que todo eso, ¿no? Eh, ah, Bueno, me imagino que acerca de lo que son los materiales de cómo van a estar presentando los laboratorios virtuales, podrían ser las mismas PPTs, ¿no? Pero de repente ya de forma más presencial. Tener en cuenta que los primeros temas a realizar eran acerca del, primero lo más básico, ¿no? Quizá acerca de lo que eran las dimensiones de la persona, se ha visto también acerca del lavado de manos, cosas que por el momento se puede hacer, es práctico, accesible, que puedan resolverlo, así que no lo veo que sea complicado por el momento. Después es que en las últimas semanas es donde ya nosotros realizamos la presencialidad con lo que era tema de bioseguridad, el tema de repente de lo que eran los inyectables, recién ahí nosotros hemos visto inyectables, de traslado del paciente, higiene del paciente y bueno, el último examen que luego ya les estaría hablando. Acá, bueno, como les indicaba, las prácticas iban a ser presenciales, pero debido a la coyuntura se decidió virtualizarla, a excepción de las últimas, que sí logramos hacerlo de forma presencial. Bueno, en semana 1 se presentaron algunos videos. Si en caso el sílabo es similar, van a pedirles que puedan visualizar algunos videos, unas películas, en donde ustedes van a sacar reflexiones, sobre todo acerca de lo que era el trato del paciente, las dimensiones, cómo se le aborda, etcétera. Cosas que de repente quizá al principio puedan tomarlo como que muy a la ligera porque es solo una película que tienen que ver, pero los docentes les piden que sean bastante observadores, porque aquí eso es lo principal que ustedes van a empezar a trabajar, porque aquí están empezando ya a realizar lo que es el PAE y tienen que hacer una excelente valoración porque de eso define que los siguientes partes del PAE pueden hacerlo también bien. Entonces sus docentes van a ser bastante exigentes en eso y aprovechen también dentro de los laboratorios consultarles bastante a sus docentes, todas las consultas, porque el PAE es algo que vamos a trabajar durante toda nuestra carrera, así que es algo bastante importante, ¿no? Se van a realizar lo que son 2 PAEs
aunque en realidad nosotros se han trabajado al final uno, va a depender también del docente, porque muchas veces los docentes de práctica trabajan de forma distinta, aunque no debería de ser así. Así que siempre eso tiene que estar en coordinación. Los primeros trabajos que se realizaron fue muy aparte de los parciales, que son exámenes de respuestas para marcar, pero también habían respuestas para que tú puedas rellenar. Y siempre se tiene que tener cuidado, algo aquí antes que me olvide, de las preguntas que quizá puedan ser muy subjetivas, quizá. Tratar siempre de ver de repente lo que les haya indicado el docente durante la teoría, porque ellos van a querer que lo resuelvan de esa forma. Y ya que muchos docentes quizá dentro de la práctica lo manejan de distintas formas. Entonces, siempre tener cuidado en eso, porque al ser preguntas en donde tú tienes que rellenar, las respuestas van a ser diversas, ¿no? Y también que hubo casos de un par de preguntas durante un examen en donde indicaban algunos compañeros que durante sus laboratorios no habían hecho ese tema o no habían de repente con su docente tocado quizá algo más específico acerca de un tema abordado, ¿no? Entonces se pidió la revisión de esa pregunta y tuvieron que anularla. Por eso siempre tienen que tener bastante en cuenta eso, ya que son tantos docentes y ustedes de repente incluso más, porque son mucho más. Entonces, ir verificando cómo es que van avanzando todos los grupos en conjunto. Si sus docentes están viendo qué tan a fondo quizá un tema que les han explayado, consolidarlo también durante la teoría, porque los docentes son bastante abiertos, aunque tú le puedas estar preguntando algo que no te haya quedado claro, o algo que quizá no estás de acuerdo con tu docente de práctica, los docentes son muy abiertos y no tengan miedo en eso. Bueno, ustedes saben ya cómo sacar lo que es su promedio, ¿no? O sea, la teoría con la práctica. Y bueno, esto es algo que van a estar viendo en lo que es el sílabo. Allá en el promedio de las evaluaciones teóricas están los exámenes, trabajos en clase, de repente trabajos que se dejaba para la hora de teoría, foros, bastante participación. Los docentes piden también bastante participación, al menos que yo que estuve con la doctora Gladys. Es muy fácil que de repente puedas ganarte tus puntos en participación, porque la doctora no pregunta cosas difíciles, pregunta cosas que de repente ya se haya mencionado en una teoría anterior o algo básico, que incluso de repente quizá te equivocas, pero la docente te corrige y no tenga miedo en eso. Las evaluaciones prácticas son los laboratorios mismos, que nosotros presentamos las PPTs, exponíamos, ¿no?, de ciertos temas, eso todo en lo que era en grupo, y los docentes nos retroalimentaban. Y las prácticas que, bueno, en nuestro caso sí tuvimos prácticas presenciales, bueno, ustedes la van a obtener presenciales por completo. Ya, los exámenes, como les estaba comentando, las evaluaciones parciales, que eran las preguntas para marcar, las preguntas para estar rellenando, para que tengan una idea más o menos, más que todo, las preguntas para marcar, bueno, saben cómo son, pero las preguntas para llenar, por ejemplo, hubo una que recuerdo bastante, que te indicaba que pongas todo lo que observabas en la imagen. Y la verdad es que ni siquiera se veía bien la imagen porque era una impresión a blanco y negro, así que tienen que también tener cuidado con eso. Y se veía una persona echada en una cama con un velador, algo así. Entonces, lo que estaban pidiendo más que todo poniendo a prueba, ahí los docentes, es tu capacidad de observación, para que hagas una buena valoración a tu paciente. Entonces ahí te ponían como 10 líneas para que pongas todo lo que observes absolutamente. Es una pregunta para rellenar, ¿no? Eso es un ejemplo, por ejemplo, de una de las preguntas del examen. Luego está lo que era el ensayo, que también se presentó al principio. Y bueno, más que todo lo que fue, entre comillas, un poco más dificultoso durante el curso para presentar era el último examen, que era una simulación, que seguramente Nurka también lo ha abordado bastante. Era una simulación en donde se tenía que poner a prueba, te daban un caso, una hoja con un caso, que no hay,
no se repetían todos los casos, eran casos distintos, así que ahí no había opción de que los primeros que hicieron te digan, oye, hay tal caso, no. Eran varios casos que es muy difícil que se repitan, así que no había opción de que puedas tener quizá más ventaja por ir al final que por ir al principio entrando a los salones de simulación. No, los casos eran muy distintos. A mi parecer habían algunos más fáciles que otros, pero bueno, en donde tú tienes que, según lo que estás viendo ahí la información que te dan, tú tienes que aplicar algo, ¿no? Algo de lo que ya hayas aprendido. De repente algo acerca de lo que eran inyectables, de repente una entrevista, porque también se ve eso. También se hace uno de los exámenes a entregas, es un video en la que tú tienes que hacer una entrevista. Entonces, si se supone que eso ya ha sido quizá una evaluación anterior, se supone que para el final con mayor razón. De ahí algo más que puedas aplicar de repente es una pequeña consejería, etcétera, ¿no? Tú decides, según el caso, qué aplicar, pero obviamente que va a depender de lo que el paciente va a requerir, pues, ¿no? Esa capacidad en donde tú escojas qué hacer es lo que también te van a estar evaluando. Muy aparte de lo que tú decides hacer, cómo lo haces, si lo haces correctamente, con los pasos correctos y bueno, todo en general. Muy aparte que también te hacen ciertas preguntas de teoría, etc. En nuestro caso, a mi base sí fue bastante, quizá al momento, como era algo nuevo, no habíamos quizá recibido más o menos teníamos un poco de noción, a pesar de ser delegadas, las docentes no querían darnos, no sé si no querían o no debían darnos mucha información, nos daban algo bastante general respecto a cómo iba a ser. Es por eso que todos al momento estaban bastante nerviosos y eso es lo que muchas veces a uno le puede jugar una mala pasada. Entonces, siéntanse en confianza de los conocimientos que ustedes tienen y siempre apoyándose, ayudándose en, oye, ¿sabes qué? Debes hacer esto o no deberías hacer esto o practiquemos esto, practica conmigo, hacer una entrevista o no sé, X cosas. Eso les va a ayudar bastante. Y ya bueno, para finalizar las recomendaciones, siempre revisar el sílabo, aunque como les comenté, nosotros no estábamos tan guiados del sílabo por el mismo que habían ciertas actividades que se retrasaban por X motivos, ¿no? Entonces, siempre estar al pendiente nada más de lo que los delegados o delegadas puedan informarles de según las fechas. Siempre estar al pendiente de eso. Realizar las tareas con anticipación, porque al menos en tercer ciclo era bastante agobiante, realmente era bastante agobiante la cantidad de tareas que teníamos que realizar en los laboratorios, porque era una hoja que eran como 10 ítems. El primer ítem tenías que buscar, no sé, acerca de lo que era baño al paciente, los tipos de baño, luego los tipos de, no sé, luego también habíamos visto el EPP, los tipos del EPP, cómo se los estadios, etcétera. Entonces, son bastantes cosas que se tenían que buscar y realizar una PPT cuando no lo haces con tiempo, claro está, es bastante agobiante. Entonces, siempre realizarlo eso con tiempo, porque ahora que ustedes lo van a llevar presencial, creo que quizá podría ser un poco más dificultoso. Ahí ya no hay opción de que se te va el internet y mientras, entre comillas, estás reconectándote, terminas de hacer tu trabajo. No hay opción de eso. Presencialidad no va a ser así, así que de todas formas va a ser mejor para ustedes porque sus conocimientos van a estar mejor consolidados que nosotros incluso. Presentar los trabajos en el tiempo establecido, obviamente, estudiar luego de las clases y laboratorios, siempre consolidar esos conocimientos, preguntando a tus docentes, ya sea de teoría o de práctica, más que todo poner en práctica, ¿no? Lo que hayan realizado según la clase, sea inyectables o no, porque yo sé que a la mayoría le entusiasma mucho más hacer los inyectables que de repente una entrevista, porque es aburrido, pero es muy, muy necesario, porque cuando vayan a hospitales, en nuestro caso que ya que hicimos adulto el ciclo pasado, hubieron muchos compañeros que no sabían cómo abordar a un paciente, no sabían cómo hacer una entrevista, les daba miedo, y era algo que ya habíamos visto en tercer ciclo aquí con este curso. Entonces, no desmerezcan ninguna clase porque de repente sea, entre comillas, aburrido o parezca fácil. Todo lo que vean, todo va a ser siempre importante.
bueno, ser sinceros consigo mismo, organizarse en grupos, como les está comentando, más que todo en sus grupos de laboratorio, porque al menos en nuestro caso, respecto a lo que eran las tareas, nosotros de repente nos repartíamos para que la carga sea menos. Y al igual todos nosotros aprendíamos. Entonces, una buena organización y trabajo en equipo te va a ayudar bien. En los laboratorios siempre tomar iniciativa, hacer las preguntas, como le indico, porque es ahí donde te tienen que retroalimentar. De repente, si algo no te quedó claro, es válido que le estés preguntando, profesora, yo de repente no he completado muy bien esta tarea porque yo busqué tal información y encontré esto, pero acá me decían aquello, ¿no? Entonces estoy confundida, no sé, entonces la docente te puede guiar. Incluso en las mismas guías de los laboratorios, a nosotros nos daban una lista de referencias que era de dónde poder sacar esa información de repente un poco más confiable, pero era válido que puedas sacarlo de algún otro medio también, ¿no? Y ser bastante participativos. Esta parte en la de evitar los silencios incómodos, eso a ambas docentes, la doctora Gladys y la doctora Cotrina, siempre están son bastante puntuales en ese aspecto. Les gusta que los alumnos puedan participar, puedan hablar, etcétera, para que sepan que sí están prestando atención a clase, porque si no se van a molestar y bueno, después les van a dejar más tareas. Y bueno, el consejo final es más que todo la procrastinación, que era algo que personalmente a mí durante ese curso sí era algo que me atormentaba, ¿no? Entonces la procrastinación es la ladora del tiempo, así que atrapa. Y bueno, eso sería todo. He tratado de ser lo menos redundante. De repente, ojalá haya tocado algún punto que no haya tocado Niurka. Y si tuvieran alguna consulta de repente que les haya quedado de su inducción anterior, de la inducción actual, todo pueden hacerlo. Sí, claro. Ya, el PAE es el proceso de atención enfermería. El PAE nosotros, bueno, dentro de lo que era la carrera de enfermería, nosotros vamos a usar bastante porque incluye lo que es la valoración, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación. Van a haber más términos que de repente en el sílabo sí es que van a estar leyendo ahí, como SOAPIE o ese tipo de cosas que quizá en el momento no van a poder entenderlo, pero es porque, bueno, yo sugiero que esperen a que sus docentes puedan explicarlo para que ustedes puedan captarlo mejor, ¿no? Como les estaba comentando, el PAE, lo primero que se realiza para lo que es el PAE es la valoración, y es lo que los docentes siempre tratan de repente que pueda quedar es el conocimiento acerca de cómo valorar correctamente a tu paciente. Es importante, tiene que estar, ese conocimiento tiene que estar bastante fuerte en ustedes, porque incluye bastante lo que es la observación, ahí se ve también lo que es la entrevista, porque en una valoración tú sacas toda la información acerca de lo que es el estado de tu paciente para que tú luego le hagas un diagnóstico, planifiques qué hacer, ejecutes y luego evalúes lo que tú has ejecutado. Entonces, eso, de repente no se anticipen mucho, pero si desean verlo pueden estar leyendo dentro de su sílabo, que seguramente ya lo tienen. Ahí también hay bastantes referenciales. Uno de los libros que nosotros nos referenció los docentes era Fundamentos de Enfermería, el Potter, que yo se lo tengo, y sí tiene bastante información y bastante detallada, de repente no tan actualizada, pero bastante detallada de acerca de todos los procesos y todo lo que se ha visto durante el curso, acerca de lo que es el baño, valoración, en diferentes escenarios, etcétera.
Listo, chicos, gracias. Hasta luego, buenas noches.